Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí otra vez más, otro episodio más, otra entrevista más en mi experiencia como escritor. Hoy, 13 de agosto, 18:02, yo en Gandía, Santiago en su casa en Alcalá de Henares, pasando los dos unos buenos calores. Y nada, quería preguntarte un poquito cómo estás, Santiago. Buenas tardes, pues bien, mira, hoy esta semana fenomenal porque la tengo de vacaciones y he aprovechado para un saludo a todos, lo primero, y he aprovechado también para hacer una presentación ayer en el norte de Guadalajara, en un pueblo que se llama Iges, al cual le Ajá. quiero dar las gracias desde aquí a todo el pueblo y a Javi, que fue quien pudo realizar dicha presentación, pues la oportunidad de hacerlo. El año pasado también estuve allí y ha sido un placer. Y ahora, pues, contigo en la entrevista, pues igual, otro placer igual, y aprovechando esta semana para promocionar mi aventura literaria, mis aventuras literarias. ¿Cuál es la que presentaste ayer? Ayer presenté el último que es este de aquí, que se llama Yo Monstruo. Yo monstruo, pero que tiene un pedazo de camiseta también. Sí, Ahí, sí, sí. fenomenal, ¿eh? Ahí me gusta. Mira qué chulo la Marketing, portada. marketing. ¿Quiénes salen en esa portada? Esta portada, mira, en esta portada salen tres monstruos, son tres personajes mitológicos traídos al siglo XXI. El Minotauro de Creta, Uh -huh, Marilyn Monroe y uh un -huh. espíritu errante, un fantasma. Los he traído a los tres al siglo XXI, a Minotauro le he dado una carambola, le he dado una vuelta de tuerca y no está muerto como nos ha hecho creer la mitología griega, él sigue asesinando gente, sigue asesinando jóvenes en pleno siglo XXI, captándolos a través de las redes sociales. Él está atrapado en el laberinto por culpa de los dioses y está atrapado por culpa del amor, que es algo increíble. ¿Por qué? Es la historia que hay que leer. Luego está Marilyn Monroe, que como todos sabemos fue un personaje que lo tuvo todo en vida, pero sin embargo fue muy desgraciada porque lo pasó muy mal. Tuvo fama, tuvo belleza, tuvo fortuna, pero la encasillaron en ese papel de rubia tonta y no la dejaron hacer nada más. Entonces yo descubrí unos versos de su puño y letra que decían que en el fondo lo que quería era convertirse en un monstruo y desgarrar carne humana. Y yo he dicho, bueno, ¿para qué está la literatura? ¿Para qué están los amigos? No te preocupes que yo voy a hacer esa pequeña venganza literaria. Y por eso la he convertido en un monstruo. Y luego tenemos aquí un espíritu errante, a un fantasma que pierde su inmortalidad por culpa del amor mal entendido en vida. Entonces, lo que he hecho ha sido unirlos a los tres a través de esa temática de la monstruosidad, pero no del terror, sino de la humanización de ese terror, Uh de los -huh. monstruos que todos tenemos dentro. Son tres arquetipos que muestran todo lo malo que tenemos dentro y que no queremos escuchar y que es necesario escuchar. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a identificarlos y, por supuesto, frenarlos cuando estén identificados, antes de que salgan en tromba y provoquen desgracias de las que luego nos arrepintamos. Exacto. Esa es la intención de este libro. Pues me lo cuenta, me hubiera gustado a mí estar en Guadalajara ayer para poder estar a tu lado porque lo cuentas de una manera muy emotiva y muy chula, ¿eh? O Hay sea, que echarle pasión. Si no le echas si ya de pasión manera, a lo que te gusta, no hacemos nada. si ya de Entonces, manera oral lo haces así, no quiero imaginarme de manera escrita, que es más pesado. Pues muy sí, bien. sí, a mí además me gusta mucho recitar. Es cuando le das vida realmente a lo que hay aquí dentro y a cualquier libro en general. Entonces, sí, luego si quieres, necesito un pequeño fragmento para que los lectores, los futuros lectores, los que nos estén viendo ahora, sientan lo que hay aquí de fuego, de pasión. Pues mira, te voy a decir lo mismo que le dije una vez a mi mujer. Sí quiero. ¿Eh? ¿Te has Ah, fijado? vale. Sí quiero que me lo recite. Venga, pues voy al lío, te voy a presentar formalmente, ¿vale? Vale, de acuerdo. Santiago Expósito Amaro. Este señor que tengo aquí es un Eso escritor es, español cuya obra transita entre la poesía y la narrativa y con un eso estilo es. marcado por la intensidad emocional, la simbología y la reflexión sobre la condición humana, como nos ha comentado ahora. Es maestro y narrador. Ha sabido trasladar a sus textos influencias tan diversas como la tradición oral,
el rock y los mitos clásicos. Es autor de títulos como El coleccionista de finales felices, Yo monstruos, Poesía es apretar los puños y A la sombra del siglo de oro. Ha construido universos literarios propios, dando luz y sombra en sus escritos, que conviven con naturalidad. Yo te quería preguntar, ¿cómo ha sido este camino tuyo de la escritura desde que comenzaste, Santiago? Ha sido fascinante y sigue siendo fascinante porque no deja de ser, lo primero que es una terapia. Entonces, cuando tú sacas todo lo malo que hay dentro, todas esas voces que escuchas, esas ganas de contar algo que necesitas contar, te sientes muy, muy bien. Al principio es un juego. Yo comencé en esto de la escritura cuando era adolescente. Yo empecé por culpa de la música. Tú, a mí, yo soy un enamorado de la música y soy un enamorado del. Es, uno de ellos en concreto es el Brothers in Arms de Dire Straits. La canción Brothers in Arms me fascinó tanto que dije, ojalá algún día yo escriba algo que conmueva a la gente tanto como me ha conmovido esta canción. Pues yo cuando terminé de traducirla y la leí, terminé, valga la redundancia, llorando como un niño. Y desde entonces me propuse hacer algo así. Y en eso estoy. Esto ocurrió cuando yo tenía 16 años y ahora tengo 51 y sigo con esa idea. La idea de transmitir, la idea de emocionar. Es difícil porque la escritura es algo que se hace en soledad. Entonces tú no sabes si le va a gustar a alguien o vas a saber transmitir algo. Tú escribes lo que a ti te parece, lo que tú crees que tienes que escribir, lo que a ti te inspira, y luego ya una vez que lo has pulido y que lo has abrillantado y le has quitado todas las cosas que sobran, pues entonces ya lo muestras. Y ahí es cuando se produce la magia y es cuando conectas con otra gente, sobre todo desconocida, no ya con los amigos y con los familiares, que también, que es muy bonito conectar con ellos y que te apoyen en este viaje, sino conectar con gente desconocida y que te diga, yo he sentido eso igual que tú. A mí me ha pasado esto también. Lo que has dicho me ha llegado al alma porque también he tenido las mismas sensaciones. La recompensa es esa y mientras que se siga dando, pues yo seguiré escribiendo. Entonces es un viaje muy, muy bonito. Es un viaje que comenzó en la adolescencia, es un viaje que comenzó como un juego, es un viaje que luego empecé a tomarme en serio porque pues una amiga mía estaba pasando por un momento bastante malo y yo le escribí varios poemas y me dijo que lo habían hecho sentir mejor y entonces aquí dentro algo hizo clac y me dije a mí mismo, si yo soy capaz con las palabras de hacer sentir mejor a alguien, tengo que seguir por este camino. Y sigo por ese camino hasta ahora. Esto ya te digo que pasó con 17 años, esto en concreto, y tengo 51 y sigo la misma tesitura. Lo que pasa es que uno va teniendo estudios, va teniendo lecturas, va teniendo otras inquietudes y al final todo eso, otras experiencias, buenas y malas, y todo eso se va volcando de manera terapéutica y de manera creativa en los textos que uno escribe. Entonces estoy muy, muy, muy contento, muy, muy orgulloso de lo que he hecho. También tengo mis fallos, eso lo tengo que reconocer. Eso no me cuesta reconocerlo. Yo sé cuáles son e intento mejorar cada día más y con cada libro más. No sé si lo conseguiré o no lo conseguiré, eso ya está a gusto del lector. La fase de corrección es muy dura, es mucho más dura que incluso la creación, porque con la creación puedes expandirte todo lo que quieras. Sin embargo, con la fase de corrección hay veces que, como me pasó con la primera novela, con esta que está aquí, el coleccionista de finales felices, yo escribí un primer borrador de 7 capítulos que acabé desechándolo por completo y me tiré 3 meses sin escribir ni una coma. Lo que pasa es que al final esas ganas, esas voces,
siguen siguen aquí dentro y al final hacen que las cosas fluyan, tú te dejas llevar por ellas y al final salen cosas como por ejemplo esta primera novelita de aquí, que es del 2008, El coleccionista de finales felices. Es el primer cuento de hadas para adultos del siglo XXI. Y estoy muy, muy orgulloso de este libro. Mucho. De los tres. Pero este, por ser el primero, quizá tiene un puntito más de cariño. Muy bien. Pues, a ver, has hablado de Dire Straits, uno de los grupos musicales más importantes de nuestro siglo pasado. Es decir, yo hablo del siglo pasado porque yo soy de tu siglo también. Es decir, y de ahí no salimos ya. De este no salimos. Y siguen siendo uno de este siglo también, ¿no? Y una de las canciones más importantes de la historia puede ser la que has pronunciado tú, Brother in Arms, y muchas más de las que tienen Dire Straits. Pero aparte de ellos, como letristas, ¿quién te ha podido influir también con el tema de la música, un melómano como tú a la hora de escribir? Bueno, pues aparte de Dire Straits, tenemos a Van Morrison, que es un maestro del blues y del jazz, al cual le dieron un doctorado honoris causa hace tiempo, aquí en Belfast, en su Irlanda natal. Tenemos a Tom Waits también, que es otro maestro, Leonard Cohen, que es otro maestro, Bob Dylan, sobre todo, que es premio Nobel de Literatura. ¿Qué voy a decir yo de Bob Dylan que no se sepa? Luego tenemos a gente más rockera, los Rolling Stones. También tienen que me perdonen los Beatles maníacos, porque a mí los Beatles también me encantan, me dan muy buen rollo, pero el tono reivindicativo rockero de los Rolling Stones me llama mucho más la atención. Así que tenemos por un lado a los Rolling Stones y las letras de los Rolling Stones, como Street Fighting Men, por ejemplo. Tenemos los bluesmen antiguos como Robert Johnson, el que se supone que hizo el pacto con el diablo, famoso, que también tiene canciones que luego influyeron en un montón de gente, sobre todo en la ola británica de los 60, del rock de los 60. Tenemos también luego a grupos más heavy todavía, como Iron Maiden. Iron Maiden tiene canciones, sobre todo históricas, porque el cantante de Iron Maiden, Bruce Dickinson, es licenciado en historia, aparte de esgrimista, aparte de piloto de aviación, son muchas cosas. Y las letras están enfocadas sobre todo a la historia. Y son unas letras alucinantes. De verdad que Iron Maiden es todo un universo y merece la pena tanto por la música, como por las ilustraciones, como por las letras de las canciones. Es fascinante. Y bueno, a mí me toca bastante más el corazón Metallica. Metallica es uno de mis grandes grupos. Entonces, tiene canciones también bastante buenas y yo me inspiro un poco en todos ellos. Pues tienes muy buen gusto, ¿eh? Tienes muy buen gusto. He de reconocértelo. Ahora, te quería preguntar, porque es lo que digo yo siempre, ¿no? Es decir, yo veo que aquí estoy ante un erudito de la música, sé que te gusta mucho el blues, sé que te gusta mucho la música, de hecho aquí esto es para ti, digámoslo así, ¿vale? Aquí está para ti, esto lo he estado confeccionando de alguna manera en mi cabeza para transmitírselo al aparato y que lo hiciera. Muchísimas gracias. Y te quería comentar, es decir, hubo una polémica muy grande con lo del tema de Bob Dylan, el tema de que le dieran un premio literario, un premio de literatura, un Nobel, nada más y nada menos. ¿Tú qué opinión tienes sobre eso? A mí me parece magnífico. Me parece magnífico porque la música es otra forma de poesía. O sea, para mí la música es poesía pura. Entonces, y el rock en concreto, que es lo que más me toca. Entonces, no entiendo por qué hay esa diferencia. No lo entiendo. Una cosa es escribir sobre un papel y luego reflejarlo en un libro. Y otra cosa muy distinta es adaptar esa escritura a una melodía y a una canción, que además lo que hace es comprimir mucho más el mensaje que tú estás dando y adaptarlo a otro tipo de público distinto. Pero no deja de ser, para mí no deja de ser literatura igual. Es que para mí la poesía, por ejemplo, en este caso la literatura y el rock, en mi caso particular, para mí son lo mismo. O sea, yo no los disocio. Yo entiendo que son exactamente iguales. Lo que pasa es que, bueno, uno se hace por escrito y otro se hace cantado. Hay que entender que la gente debería entender, los que están en contra de ello,
deberían entender que antes, en la antigüedad, los poemas se cantaban. En primer lugar, la narrativa se escribía, por norma general, se escribía en forma de verso, para que los poetas pudieran memorizar dichos versos que eran inmensamente largos, la Ilíada, la Odisea, el Bhagavad Gita, el Cantar del Mío Cid, todo eso está en verso. Y se memorizaba todo eso entero y los iban recitando pueblo por pueblo. Y se hacía musicado. Entonces, yo no entiendo cuál es el problema, de verdad. Es como volver a los orígenes. No entiendo que haya esa discusión. Sí entiendo que hay mucha gente, hay muchos escritores muy buenos que están pidiendo paso y a lo mejor les ha dolido en el alma que haya un cantautor de los años 60 de la contracultura norteamericana que se haya puesto por delante de ellos. Pero es que es tan válido como cualquiera. Yo no entiendo la diferencia. Yo te quería preguntar, porque a ver, si no, corrígeme, la epopeya de Gilgamesh, texto sumerio, está escrito en verso también, ¿no? También, sí. Vale. Es que al decírmelo tú, digo, uno de los poemas más antiguos de la historia, bueno, puede ser el más antiguo, ¿no? Está escrito en escritura cuneiforme, si no me equivoco, en tablillas de arcilla. Eso es. Y es la epopeya de Gilgamesh. Es uno de Vale. los más antiguos, sí. El más antiguo, en concreto, no es ese. Es un canto. El más antiguo, mira, te lo voy a decir, porque va a salir en mi siguiente libro. Además, me viene al pelo. El canto más antiguo tiene 3.000 o 3.200 años de antigüedad y es el canto de una sacerdotisa, una princesa sumeria que se llamaba Eneduana, y es un canto a la diosa del amor, a la diosa Inanna, que luego se llamó la diosa Ishtar. Inanna. Sí, correcto, Ishtar, eso es. Muy bien. Ese es el canto más antiguo que hay, firmado por alguien. Y era hija de Sargón I el Grande, que era un rey sumerio, y ese es el fragmento, bueno, es el canto más antiguo que existe de todos, de una princesa sumeria llamada Perfecto. Eneduana. Eso saldrá en mi Interesante. próximo libro. Muy Yo voy avisando. interesante, muy interesante. Yo es que intento explorar y explotar y exprimir al máximo a los invitados que vienen aquí, a las invitadas, porque claro, intento, ¿cómo te diría?, intuir hasta qué punto es lo que puede gustar más para que ellos hablen pues, con pasión, ¿no? Como estás haciéndolo tú. Y te quería preguntar, porque tú creciste entre cómics, creciste entre refranes, entre cuentos, y yo me quería preguntar y te quería preguntar, estando rodeada tu infancia de todo eso, ¿cómo ha influido eso en tu voz narrativa actual? Esa es muy buena pregunta, ¿eh? Esa es una pregunta increíble porque yo tengo pendiente, es que me estás llevando a un terreno que yo tengo aquí, que no le he dicho a nadie todavía y se está empezando a gestar aquí. A ver, a ver si soy capaz de explicarlo. Los cómics para un chaval, incluso estamos hablando de antes de Internet. Para un chaval que desconoce todo, para un niño pequeño que va con su padre a comprar el periódico los domingos a un kiosco y se encuentra con los tebeos de Mortadelo y Filemón, por ejemplo, y le llama la atención porque son dibujos bastante grandes, con bastante colorido y bastante cómicos, pues lo natural es que te regalen, más bien, que te regalen un tebeo de Mortadelo y Filemón y mirarlo, ojearlo y reírte como yo no me he reído en mi vida. O sea, me parece lo más grande que hay. Luego ya, gracias a esos tebeos de Mortadelo y Filemón, uno quiere más. Pues va ahondando y va por Zipizape, el botón de Sacarino, etcétera. Y claro, como en su casa la economía es la que es, pues tiene que ir a otros sitios a buscar más. ¿Dónde va? A la biblioteca. Y ahí en la biblioteca se encuentra con Mortadelo y Filemón, con el botón de Sacarino, con Zipizape, con las hermanas Gilda, con 13 Ruedas del Percebe y sobre todo con otro grande del cómic que se llama René Goscinny y Uderzo, que hacen Asterix y Obelix. Eso supone un choque bestial porque si tenemos en cuenta la época, yo tengo 51 años. Yo Si tenemos en cuenta, 49 cumplo ahora. si tenemos en cuenta la época, cuando nosotros éramos niños, había unos dibujos
animados preciosos, culturales a tope, que ya no existen, y uno de ellos era Eras una vez el hombre, y te hablaba Sí. de la historia de la historia de la Tierra, la historia de nuestra historia. Entonces, si tú a eso le sumas la inquietud que tiene un niño por ver esos dibujos animados en la televisión y luego ir a la biblioteca e investigar más a fondo y encontrarse con Asterix y Obelix y con libros de historia ahí metidos, pues entonces ya tenemos el caldo de cultivo perfecto para seguir avanzando. Yo en mi casa, aquí todavía no, en casa de mis padres, perdón, tengo cómics ilustrados de historia para niños, que te hablan de toda la historia de la humanidad de tipo cómic. Y yo empecé por ahí. Yo soy licenciado en historia y licenciado en humanidades. Y la pasión de la historia me viene precisamente por ahí, de los dibujos animados y luego de esos cómics. Luego, a medida que vas creciendo, ya vas cogiendo otras lecturas más serias y ya tiras hacia las biografías y tiras ya hacia los ensayos. Pero eso ya es mucho más adelante. Y luego ya cuando llegas al instituto, como entras en esa edad del pavo, en esa adolescencia tan feroz, en la cual tienes los sentimientos a flor de piel, pues dejas un poquito la historia de lado, te centras más en el ligoteo y en lo que pueda, y en lo que pueda sucederte. Empiezan las primeras decepciones y ahí es cuando conectas con la poesía. Ahí es cuando la historia de la literatura que te van enseñando en el instituto va conectando contigo por lo que dicen poetas como Becker, por ejemplo, que es muy bueno para los adolescentes, o Pablo Neruda, y te llevan a flor de piel. Lo conectas a su vez con canciones tipo el estilo Vinyl de Scorpions o las típicas baladas heavy que son alucinantes, el Nothing Else Matters de Metallica, por ejemplo, y ya vas subiendo, vas subiendo y vas subiendo y vas queriendo componer tú, escribir tú algo, si no parecido, por lo menos que te llene, que te llegue y que te desahogue. Luego ya más adelante, cuando vas siendo más mayor, sigues leyendo, sigues escribiendo y ya le encuentras el punto de vista técnico. Ya quieres hacerlo mejor, más bonito, más elaborado, sobre todo mucho más elaborado. Y ya te lo tomas al 100% en serio y ya empiezas a construir tus propios relatos a partir de otras lecturas que vas adquiriendo, no solo de poesía, sino también en prosa. Descubres a Cervantes, descubres a García Márquez, descubres a Borges, que son, para mí son los tres referentes en prosa que tengo, y luego en poesía tengo a Bukowski, tengo a su antítesis, que es Walt Whitman, tuve a Pablo Neruda cuando era adolescente, por supuesto, Vicente Huidobro, que me parece algo con el creacionismo, su libro Altazores, para leerlo y volverse loco, intentar imitarlo, intentar hacer algo parecido es sumamente difícil, por no decir imposible, es para quitarse el sombrero, la capacidad de síntesis y la capacidad de creación de mundos y, y luego además pues sigues con tus grupos de rock de toda la vida y vas mezclando, metiendo en ese saco unas cosas y otras, agitando así la cabeza y el corazón y al final pues salen las cosas que yo escribo. Muy bien, yo comento siempre que vosotros sois los que lleváis la entrevista para adelante. Y tú has abierto un par de melones aquí que yo no puedo dejar correr, porque yo las entrevistas las hago orales y escritas. Escritas tienen una escaleta y las orales son otras porque yo me salgo de la escaleta completamente. Tú has abierto un meloncito que es el de los cómics, ¿vale? O yo te he preguntado sobre los cómics, pero a mí me gusta cuando la gente es apasionada de los cómics, como Sí. tú, preguntarles, ¿tú consideras los cómics literatura? Esa es muy buena pregunta. No los considero literatura porque no tienen un lenguaje elaborado. Tú fíjate, no considero un cómic literatura tipo La Patrulla X, ¿vale? O tipo Marvel, o sea, ya que hablamos de Marvel o podemos hablar de DC Comics tipo Batman o tipo Superman, no los considero literatura porque no tienen un lenguaje elaborado, pero técnicamente hablando, con las imágenes que tienen, sí son otro tipo de literatura, otro tipo de poesía. O sea, no, es que no hablamos ya, el lenguaje puede ser oral, escrito y también puede ser
por imágenes. O sea, no nos tenemos que limitar La novela simplemente. gráfica, ¿no? Quizás, Santiago. Exacto. Las novelas gráficas, ahora mismo yo las adoro. Y las adoro porque ahora mismo, con la falta de lecturas que tienen los adolescentes hoy día, son la herramienta más básica o la mejor herramienta que tenemos ahora para inducir a los adolescentes a la lectura, las novelas gráficas. Y una novela gráfica se puede hacer de muchas maneras. Yo, por ejemplo, tengo un estudio de Velázquez que es bestial. Es un ensayo hecho novela gráfica y ha tenido varios premios además. Entonces, ¿Cómo se llama? ahora mismo no lo recuerdo, fíjate, Vale, no vale. recuerdo, es algo que tengo ahí, sé que pone Velázquez, es algo que tengo ahí hace ya bastantes años y, y me parece fascinante. Eso por un lado. Sí te digo que yo personalmente creo que hay varios tipos de cómics, no de cómics, de tebeos. Una cosa es el cómic americano, que es Batman, Superman, la Patrulla X, el Increíble Hulk, que nosotros lo llamamos la masa, Sí, la eh, masa. Y el hombre araña, coño. y el Hombre Araña, Spiderman, que ahora se cabrean porque no decimos Spiderman, pero es Spiderman de toda la vida. Toda la vida, coño. Pues eso. Una cosa es eso, que con las imágenes impactan bastante, son muy, muy buenas. Los dibujos de Stan Lee, que te voy a contar, que son Uf, increíbles. Y otra cosa es la literatura que yo veo, por ejemplo, en Ibáñez y en Mortadelo y Filemón, por el lenguaje tan elaborado que tiene, precisamente, que no tienen los cómics americanos. O sea, exacto. Muy yo bien. de hecho estaba, y esto no lo sabe nadie, yo estaba en Facebook en un grupo que era que estaba a favor de que le dieran a Ibáñez el premio Príncipe de Asturias en su momento, por toda la labor que ha hecho con los chavales como nosotros, no solo por inducirnos a la lectura, sino por enseñarnos vocabulario, que también está ahí. Y de hecho, que era lo que te estaba diciendo antes, sí tengo yo una idea en la cabeza que me está rondando acerca de hacerle un homenaje a Ibáñez. Y Pues acerca no de es para hacerle un menos, homenaje, ¿eh? No es para menos. acerca de hacerle un homenaje a Mortadelo y Filemón, porque a mí me han enseñado a leer. Mm. Entonces, tú fíjate si yo soy talibán de Ibáñez y de Mortadelo y Filemón, que a mí las películas, que están muy bien hechas, técnicamente son muy buenas, no me gustan. O sea, los dibujos son los dibujos y no tienen que ser personajes de carne. Muy bien. Entonces, con Mortadelo y Filemón para mí no se juega. Y Pues muy bien que segundo, lo hagan. y segundo melón. A ver, la figura del heavy, ¿vale? Sí, En mi época, yo tenía amigos heavies. Yo jugaba al sí. baloncesto con amigos heavy. Yo tenía amigos heavies en Ajá. clase y demás. Pero era una imagen ruda, fuerte. Era una imagen de pelos largos. A veces, pues, las madres. Uy, tu amigo es de los pelos largos, lo otro, sé qué, como que. Y siempre de negro, tal. Tú eres heavy, ¿no? A mí me gusta el No ha heavy, sido sí. heavy rock. ¿Cómo se compagina en una... Bueno, ¿cómo se compagina? No, porque habrá miles, ¿no? Y millones. Pero esa sensibilidad que tú tienes, el rock, el heavy, la música, la música esa que es tan fuerte, tan sonora, después están las baladas, que son una maravilla. ¿Cómo extraes tú de ahí esa poesía de la que me estabas hablando? Muy sencillo. Vamos a ver, cada música tiene su momento y cada momento tiene su música. Yo el 85-90% de lo que escribo lo escribo inspirado en canciones. Yo me pongo una melodía en inglés, te voy a decir en inglés, porque son las que más me llaman la atención y no quiero entender el significado, a no ser que haga un poema homenaje, como el último que he hecho, tributo a Black Sabbath y tributo a Ozzy Osbourne, que sí, he tenido que meterme en letras suyas, en traducciones y para hacerle un homenaje de todo lo que han hecho en vida. Pero si no es el caso, yo me pongo una melodía, no conozco la letra y me inspiro para hacer mi propia versión de la canción. Y al final pues sale un poema, ni más ni menos. Pues Eso es lo que hago. estupendo. Ese es el 85% o el 90% de lo que yo escribo. Sale de ahí, de la música. Hay otro 10%, 15% que no sé de dónde sale y que me da un poquito de miedo, pero que también está ahí y sale como un disparo además.
Esas son Hombre, las menos, pero también lo que están. tú comentabas antes un poquito, ¿no? De ese yo que no queremos ver que tenemos dentro también, ¿sabes? Sí, sí. O sea que, y te quería preguntar también yo, porque me ha llamado la atención que aparte de creador literario, tú eres un náufrago. Y Ah, me por gustaría que supuesto. me hablaras un poco de ese náufrago por el que te llamas tú náufrago. Por supuesto, porque, vamos a ver, a mí la vida lo que me ha enseñado es que no hay que hacer planes. La vida, tú tienes tus planes de la vida y la vida tiene los propios suyos contigo. Entonces, yo ya me he rendido en ese sentido y ya me dejo llevar, ya no hago planes, porque yo hace 5 años tenía unos planes muy bien estructurados, muy bien pensados, me llegó una enfermedad muy mortal, que yo estuve 9 meses ingresado en plena pandemia en un hospital, yo no sabía si iba a salir o no iba a salir de aquella. Pude salir, físicamente estoy bien, estoy normal, que todavía no me lo explico. Y entonces, cuando te pasa algo así, la mentalidad te cambia. La vida la ves con otros ojos. Por eso digo que ya no hay que hacer planes. O sea, de verdad. Yo he visto a amigos míos que por desgracia han tenido infartos y no han salido de ellos, irse en 10 minutos. Y he tenido vecinas que también, pues mira, hace 3 semanas, hace menos de un mes, una vecina mía de 40 y tantos años se ha ido en 15 días. Es decir, todo esto lo que te hace es reflexionar y decir, mm, no podemos, a ver, tenemos que tener una estructura de vida, obviamente. Tenemos que, pues hombre, un trabajo, una estabilidad emocional, ¿vale? Es la pirámide de Maslow, eso por descontado, pero el hecho de decir, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacerlo de más allá, o yo al año que viene voy a hacer esto, o yo al año que viene o dentro de 2 años voy a hacer lo otro, no sirve de nada, ¿eh? No sirve. Lo mejor que puedes hacer es hacer las cosas que puedas en el momento y con toda la fuerza posible. Por eso yo estoy, en ese sentido, sacando, pues el año pasado saqué un libro, luego saqué el de Poesías apretar los puños, luego saqué la segunda edición, ahora estoy con este de Yo Monstruos, el siguiente ya está preparado también, está ahí lo estoy a punto de finalizar también. Es decir, si tú quieres hacer algo, hazlo, pero ya, con toda la fuerza que tengas, porque no sabemos qué nos va a pasar mañana. O sea, Pues no es miedo, es sencillamente la realidad que yo he vivido. Entonces, por eso digo que soy un náufrago, ya me dejo llevar por todo y si acabo escribiendo una cosa bien y si no la acabo, pues también bien. O sea, en ese sentido hago todo lo que puedo y más, pero en el momento. No dejo nada para después. Me niego a hacer eso. No puedo, no. píldora de sabiduría la que acaba de soltar Santiago para anotar. Es decir, yo he vivido momentos difíciles con respecto a eso porque he estado en el fango emocional, mental, y he pasado y sigo un poco con la depresión y demás. Y he visto muchas sombras y alguna luz. Y cuando he visto las luces he dicho, ahí está por lo que tienes que vivir, Leo. Y entonces he visto que hay que vivir la vida en pequeños sorbos y en pequeños tragos, no volverse loco, como tú bien dices, y aprovechar que estamos bien, porque lo que tenga que venir vendrá sin que tú puedas controlarlo tampoco. Vendrá solo, sí. Vienen solas, Exacto. las desgracias vienen solas, sí. Sin avisar. Entonces, sí, vamos a pasar un poco al plano literario de nuevo y te voy a preguntar por el coleccionista de finales felices en el que tú reimaginas el mito de Dédalo e Ícaro, ¿no? Eso es, eso es. Y lo llevas a un terreno muy personal. Sí, ¿Y cómo surgió sí. esta idea y qué mensajes quería transmitir tú con ella? Pues mira, muy sencillo. Yo soy profesor de adolescentes, soy profesor auxiliar de adolescentes. Entonces, el mito de Dédalo e Ícaro es la relación padre-hijo. Esa siempre es la relación complicada y sobre todo en la adolescencia, padre-hijo. Entonces yo he querido poner un poquito de paz en esa relación entre padres e hijos escribiendo esto. Porque claro, ¿quién no ha tenido dificultades y quién no ha discutido con sus padres siendo adolescente? Yo el primero, o sea, yo el que más. Yo tenía Yo el una primero y experiencia, ahora entiendo a mi hija también. claro. Pero bueno, a veces no la quiero entender, pero la tengo que entender, ¿sabes? Es así. Entonces,
yo he querido reflejar esas vivencias y sobre todo he querido poner un poquito de paz y crear un cuento de hadas. Un cuento de hadas distinto porque esta novela, que es la primera, es experimental. Hay muchísimo diálogo y apenas hay descripciones. Prefiero que la gente cuando la lea o cuando la lee se imagine a los personajes y se imagine los sitios en los que están. Yo doy 3 pinceladas y lo que hago es diálogo, diálogo, diálogo y que los personajes tengan su propia voz, que es lo que a mí me importa, por lo que a mí me ha importado esta novela. Y la idea surgió precisamente la idea surgió, fíjate, lo que es de un texto así, pequeñín, un párrafo pequeñín que sale al final del libro, en el último capítulo, que yo escribí una tarde-noche en un foro que yo escribía de una página de rock nacional que se llama manerasdevivir.com, y te lo voy a leer porque es precioso. O sea, yo cuando lo leí después de haberlo escrito, dije, esto es así, o sea, esto es verdad, esto lo he escrito yo. Y ahí empezaron a surgirme preguntas de todo tipo. Y gracias a eso, pues investigando, documentándome, salió este libro. El texto es un texto de prosa poética y bueno, la situación es la siguiente, es el final del libro, es el último capítulo y el protagonista, que se llama Ícaro, por supuesto, quiere quitarse de en medio. Entonces, su padre, que es Dédalo, va a buscarle, su novia, que se llama Ariadna, fíjate de dónde viene todo esto, también va a buscarle, él está en una playa en Galicia, en la playa de las Arnelas, hace una fogata enorme, arroja su ropa y él se quiere tirar desnudo al mar y lo que quiere es nadar y no saber nada más. Y dice así, dice, bueno, primero como introducción, dice, aquellas figuras recortadas estaban aún lo suficientemente lejos para terminar su plegaria. Y este es el texto que yo escribí. Dice, esta noche libérame, libérame, madre, déjame que vaya hacia ti tal como vine a este mundo, que quiero que me encuentres tal como soy, de corazón, de cuerpo, desnudo. En esta hoguera que ahora arde, arrojo toda la vanidad escupida sobre mí, toda la soberbia con la que me abofetearon, todos los gritos que nunca quise oír y sin embargo me gritaron. Lanzo las lágrimas que nadie quise que viera, lanzo los insultos con los que me insultaron. Purifícame. Marcho orgulloso tan solo vestido de sueños que no me dejaron cumplir, de alguna sonrisa, de algún fraternal abrazo. Voy donde tú estás con mis mejores deseos, con la cabeza bien alta por no querer cambiar. Perdónales, que se queden con sus mundos de cristal. Yo me quedo con el canto de estos pájaros. Ese es el fragmento. Pues mi enhorabuena. Muchas Mi gracias. enhorabuena, ya no solo por el fragmento, sino con la intensidad que lo lees. Se nota la emocionabilidad ahí en tus textos y en tu propia... Es decir, es casi un canto al desespero, es decir, es algo muy profundo. Sí, sí, sí. Muy, muy profundo. Pues a partir de ahí surgió esa voz y yo me pregunté de dónde venía esa voz, qué me quería decir esa voz, qué le pasaba por la cabeza a esa voz y a partir de ahí construí todo esto, este librito que ves aquí de 124 páginas, que es una novela corta, que se llama El coleccionista de finales felices, que se puede encontrar en su página, en la página web de la editorial, que es una editorial de internet, que se llama bubok.es y que está gratis en PDF, se puede descargar gratis en PDF, está en formato físico por 7 euros y pico, es súper barato y en PDF se lo puede descargar uno gratis desde el enlace de la página. Lo tecleas en Google, el coleccionista de finales felices, y te sale el enlace a la página. Sí, Ya y tu página de autor. Eso es. Y gracias a eso, pues ya voy por las 3.081 descargas aproximadamente. Eso Pues fue lo muy último que bien. consulté. Pues Y la verdad que sí, no, la anotadlo verdad que porque gratis, buena literatura, pocas veces nos encontramos, con lo cual vamos a aprovechar y una descarga gratuita, legal, de la de Santiago Expósito Amaro, que nos la está regalando aquí hoy. eso es, sí, sí, sí. Este primer libro es gratis, es un regalo para todo el mundo ya. Por supuesto. Perfecto, Que la pues, gente lo pues lea y muchísimas que, gracias, Santiago. hombre, gracias a vosotros. Gracias Luego a todos. está Santiago, luego está Yo Monstruos,
en Sí, la que ese es el último. exploras una poesía intensa y oscura, que busca Sí, sí, redención, ¿no? Si no me equivoco. ¿Cómo esto nació es. este libro y qué representa para ti? Buf, este libro nace de dos formas. El primero es, la primera forma por la que nace es todo lo que yo viví en el hospital durante 2020, estando solo en plena pandemia, sin que nadie me pudiera venir a visitar. Yo tenía que hacer frente a unos dolores intensísimos que me provocaba la quimioterapia, bastante serios. Entonces, y sin poder salir de la habitación en la que estaba, porque estaba en aislamiento, bueno, apenas tenía defensas. Entonces, para no volverte loco, lo que tienes que hacer es usar esto muy bien usado, la mente muy bien usada. Y para ello necesitas centrarte en el momento presente, entender que el dolor es normal, concentrarte en la música, en mi caso personal. Otra gente se concentra en la televisión, en series, en películas, en la literatura también. En mi caso personal fue la música la que me hizo echar el dolor a un lado y centrarme en lo que yo quería. Y sobre todo, ponerte en paz contigo mismo. Cuando tú estás tan mal físicamente, tus pensamientos negativos te atacan el triple a tu cuerpo y te hacen, o sea, te duelen físicamente. O sea, no solo que te provoquen bajón, sino que el bajón es físico también. Entonces puedes caer en una espiral muy peligrosa. Y para eso, para no caer en esa espiral, lo que tienes que hacer es ponerte en paz contigo mismo. Esto no para. Tú estás mal, pero es que esto no para. Esto es una centrifugadora que no para. Entonces, para ponerte en paz contigo mismo, lo que tienes es que escuchar tu lado oscuro, porque todos tenemos un lado oscuro que no queremos ver y salta como un resorte cuando menos te lo esperas. Yo tengo ese lado oscuro, yo no lo voy a negar. Y gracias a la enfermedad que padecí y gracias a los tratamientos y gracias a lo mal que lo pasé, pude identificar mis propios monstruos, hablar con ellos, escucharles y saber por qué estaban ahí y en qué momento se pueden manifestar. De esa forma los puedes parar, ¿vale? Esa es una de las formas de estar en paz con uno mismo y de seguir hacia adelante, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Y luego por otro lado, esa fue la enseñanza que tuve, una de las enseñanzas que tuve en el hospital. Luego por otro lado, eh, leí un texto de Borges, La casa de Asterión, que viene dentro del libro del Aleph. Borges es un cosmos, es un universo en sí mismo. Los cuentos de Borges son todo un universo. El libro del Aleph me parece una auténtica maravilla. Y me enamoré de ese texto, me enamoré de la casa de Asterión en el relato. O sea, me enamoré de tal manera que dije, yo quiero hacer mi propia versión. Y mi propia versión traída al siglo XXI. Y el resultado final es este. Pero claro, la cosa no se queda ahí en un texto anecdótico y ya está. Quería componer todo un libro aprovechando que ya había compuesto eh, el yo Asterión, quería hacer algo más. Entonces, de repente apareció Marilyn. Digo apareció porque tenía otro texto ya escrito, o sea, lo tenía tal cual escrito ya, que se titula Yo Medusa, que iba a seguir con el tema de la mitología griega e iba a explicar por qué Medusa se transforma en un monstruo, quién la transforma en un monstruo y por qué, ¿vale? Pero descubrí unos versos auténticos de puño y letra de la propia Marilyn que decían que ella quería convertirse en un monstruo y desgarrar carne humana. Entonces, cuando leí eso me quedé tan impactado porque, claro, la imagen que tenemos de ella es que es una persona que tuvo fama, belleza, fortuna, pero que la encasillaron y lo pasó muy mal. Entonces dije, no te preocupes, o sea, ¿para qué está la literatura? ¿Para qué están los amigos? Yo te voy a poner como el monstruo que tú quieres ser y te vas a vengar de todos aquellos que te lo han hecho pasar mal y de toda la gente que se parece a aquellos que te lo han hecho pasar mal. Y ese es el segundo relato. Y luego ya, investigando un poquito más, eh, claro, porque todo esto dices, bueno, tengo a Asterión, que es el Minotauro, que nunca ha tenido voz en la literatura. Es un monstruo que esté ahí desgraciado de la mitología griega y nunca ha tenido voz. Lo novedoso ha sido Marilyn, por otro lado, que tampoco ha tenido voz. Y luego
dices, ¿y ahora qué hago? Porque el tema del vampirismo, por ejemplo, está muy sobado ya en la literatura y en el cine. O sea, ya todo el mundo sabe muchísimo sobre vampiros y no iba a ser yo, no iba a crear otro vampiro más. El tema del hombre lobo sabemos cómo va también, malo. El tema de Frankenstein también sabemos cómo va. Entonces ya por descartes, al final empiezas a pensar y das con un poema al que yo le he dado la vuelta totalmente, que es el poema Amor constante más allá de la muerte de Francisco de Quevedo, que es un soneto precioso que te habla de, de que tú podrás seguir enamorado de tu amada incluso después de muerto. O sea, termina diciendo, polvo seré más polvo enamorado. No hay nada, en poesía no hay nada más perfecto que eso. Pero claro, cuando tú lees eso dices, yo ya no puedo escribir algo más sublime. Lo puedo imitar como ha hecho Rosalía de Castro, como hizo Espronceda o como hizo Becker en su momento, como hicieron ellos, pero no puedo superar eso. Entonces, ¿qué haces? Le das la vuelta. Le das la vuelta y dices, ¿qué pasa con el amor después de la muerte, pero mal entendido? ¿Qué pasa con él? ¿Por qué hay fantasmas? ¿Por qué hay espectros? ¿No es verdad que cuando uno lo hace tan mal en vida pierde su propia inmortalidad y al final acaba vagando entre este mundo y el otro? Pues vamos a hacer una historia sobre eso. Y ese es el resultado de Yo Anima. Anima, que la palabra significa yo fantasma, yo espectro, es un sinónimo, que es la que cierra el libro. Lo bonito de este libro es que es el hilo rojo que los conduce a los tres, es el hilo conductor de la leyenda japonesa, el hilo rojo que conecta unos con otros y que por más que se tense no se puede romper, es el amor. Asterión se pregunta qué es el amor, él no lo conoce. Marilyn sí lo conoce, pero lo rechaza. Eso ya es un pasito adelante, porque ya lo que quiere es venganza. Y el espectro, el fantasma, lo que hace es darse cuenta tarde de lo que es el amor y al final del libro da la solución, su propia receta, por así decirlo, para que a nadie le pase lo mismo que a él. Por eso digo que es poesía de oscuridad, densísima, con Asterión, fuego con Marilyn y redención, luz con el fantasma. Va desde la oscuridad a la luz. Ese es el viaje. Perfecto, lo has explicado que no veas, ¿eh? Como nota que lo ha presentado ayer. Sí. Qué bueno, Quillo, qué bueno. Fenomenal, fenomenal. Que te quería comentar, a ver, has hablado uno de tus referentes que es Bukowski. A mí Sí, no me extraña que sea Bukowski porque después se da cuenta uno que tú transmites una fuerza visceral en tu obra, poesía, es apretar los puños, que ni te efectivamente. cuento. Entonces, ¿qué emociones y vivencias te llevaron a escribir ese libro? Mira, este libro, bueno, tengo que decir una cosa, tengo que decir dos cosas de este anterior de Monstruos que está disponible en Amazon y en olelibros.com, en el Corte Inglés, en la FNAC y en la Casa del Libro también, es increíble. Y le tengo que dar las gracias en primer lugar a la editorial por confiar en mí y apostar por este libro, pero sobre todo le tengo que dar las gracias a mi mujer. Mi mujer, que se llama Jessie, pues ella supo ver el potencial de estas historias y gracias a ella este libro está en manos de mucha gente a las cuales les ha gustado mucho y ha podido llegar a mucha gente. Se han podido ver reflejados en ese espejo incómodo que es este libro, se han podido sentir identificados con estos personajes porque son plenamente psicológicos y ser mejores, que es de lo que se trata, reflexionar, que es de lo que se trata, identificar tu propia oscuridad, tus propios monstruos. Este, que es el anterior, que ya va por la segunda edición, pues es apretar los puños, que ya está agotada totalmente, ya solo queda en edición digital. Este está en una editorial pequeña de Alcalá de Henares que se llama domiducalibreros.com. Y este libro, la culpa de él, también la tiene mi mujer. Entonces, a ella le tengo que dar las gracias por este libro y por el anterior libro, que es el nuevo, y por este, que es el de Poesías apretar los puños. Ella tiene una amiga que es editora y surgió la idea, oye, ¿por qué no? ¿Tú te atreverías a hacer un libro de poesía con lo mejor que tienes de lo que has escrito a lo largo de los años? Pues hombre, vamos a ver y tal. Entonces, mi mujer me animó mucho en ese sentido, empecé a recopilar los poemas que yo pensaba o que yo pienso que son los mejores que tengo y al final salió esto de aquí.
En un principio el rock iba a ser algo testimonial, porque es una parte más de mi vida, no es toda mi vida. Pero luego ya me lo tomé más en serio porque dije, no hay ningún libro que esté tan dedicado al rock y que tenga bandas sonoras en formato QR como este. Quería meter a muchas bandas, quería meter a muchos grupos, y lo que al principio fue una anécdota, al final se ha ido convirtiendo en el corpus principal del libro y espero y sueño con una tercera edición especial solo de rock también. Quería hacer algo totalmente distinto, algo rompedor, algo lo suficientemente canalla y descaradamente rockero para llamar la atención también de ese público que soy yo, que somos toda la gente que le gusta el rock y que sepan que aquí tienen su libro, que aquí tienen su hueco y aquí tienen su literatura. Con sus 3 QR, sus 3 bandas sonoras, le dan enlace a Spotify para que escuchen. Es la música que yo pongo en verso. ¿Y qué es apretar los puños? ¿Qué significado tiene? Pues es el título del libro es el poema que cierra el libro, que se llama Poesías apretar los puños, y como aparece en el dibujo, uno pone amor y otro pone odio. Nosotros siempre andamos entre el amor y el odio. Y la poesía surge entre el amor y el odio. No hay más, pero sobre todo surge porque hay una corriente que a mí me disgusta mucho en literatura o en la lectura, es que yo no sé si llamarla literatura o no, que es una corriente muy juvenil de escritores muy jóvenes que tienen y pico mil seguidores en redes sociales, 10.000, 15.000, 50.000, 100.000, que escriben poesía, pero no porque escriban poesía, sino porque es que, en primer lugar, no hacen referencia a los clásicos, cosa que me parece mal desde mi punto de vista de profesor de literatura, porque los clásicos son clásicos por algo y hay que deberles un respeto y ellos se lo saltan. No solo por eso, que me parece mal, pero es salvable. Me parece el error más grave es que solo hablan de una parte muy pequeña de la que se ocupa la poesía, que es el amor. El amor y el desamor, los polvos que tú puedas echar en un fin de semana con alguien que conoces en una discoteca, sí, te pueden dar lugar a una pequeña parte de esa poesía, pero no lo es todo. O sea, la vida no orbita en torno a eso, orbita muchas más cosas, sobre todo para gente no de 30 años, sino de 50 como yo, o de 40 y muchos como tú, que parece que las editoriales nos han relegado, nos han echado a un lado porque no tenemos tatuajes, porque no llevamos piercing y porque no tenemos 30 años ni tenemos 80.000 seguidores en redes sociales. ¿Qué pasa con la gente normal y corriente que ya tenemos una edad y un bagaje y unas cicatrices y unas heridas? ¿Qué pasa con ellos? No servimos. Ese es por eso digo que la poesía es también a veces la rabia entre el amor y el odio de decir, bueno, ¿qué pasa con nosotros? Es una reivindicación de la gente de mi generación, de ti, de mí, Apretar los puños, exacto. de que tenemos voz también. O sea, mira, te lo voy a decir, lo voy a recitar en un momento. Vale. Dicen, sois jóvenes y guapos, y parecéis los nuevos ídolos, junto a Messi y Cristiano colgando poemas en redes sociales. El futuro es vuestro, el mundo es vuestro, y también los lectores. Cientos y cientos de adictos que retuitean los sentimientos simples y las frases complejas que le sacáis a la cocaína y al sexo. Estupendo, tenéis las mismas pesadillas que el resto. Por eso ganáis en este anfiteatro. Sacáis brillo a vuestros malos polvos, las mejores letras. ¿Y creéis que eso es todo? ¿Solo tenéis imaginación para eso? ¿En serio? Cuando pierdes y apuestas y vuelves a perder ganas y años, ojalá te arrastraras, y lo digo muy en serio, por una mujer que por estar muy borracho te echara de su cama. Entonces la receta sería un poema, aspirinas y hacer puñetas. Fácil, ¿no? Pero las palabras sirven para algo más que para un anuncio, para recitar como recitáis
vuestros prospectos y el ritmo y la rima y lo que os salga de las narices, porque las palabras se vuelven el último refugio, la última oración que rezar antes de que te mate el último cartón de vino o que te estampes esta vez definitivamente contra otro molino de viento. Lo único digno que pierdas en un parque o en el cajero en el que duermas antes de que te recoja el SAMUR, ser la última bala que beses. Podrás brillar un instante como las estrellas fugaces y decirle adiós a este mundo con dignidad y cojones. Ahí queda eso, una estrofa, dos, un libro. Ira, dolor, rabia, orgullo, fuerza, audacia. Escribe, escribe, escribe. Que el mundo se entere de quién fuiste, cómo ganaste, cómo perdiste, cómo aguantaste de pie hasta tu último aliento. Y cuando sucumbamos al abismo y nos pregunten nuestros demonios qué es poesía, les responderemos, poesía es. Y conteniendo el alma, lucharemos contra ellos, apretando los puños, golpeándoles estos versos. Eso es poesía, es apretar los puños. Está hecho a mala leche. Sí, me lo has recitado, me lo has leído, me lo has cantado, me lo has interpretado y yo te doy las gracias porque estaba aquí alucinando. Estaba aquí Esto es alucinando. ya está. Y yo quería, porque no quiero que se me olvide, darle las gracias a Jessie y a todas esas mujeres que nos apoyan y a todas esas parejas, a todos esos maridos, hombres, parejas, hermanos, etcétera, que nos apoyan en esto de lo que es la literatura. Por supuesto, padres Sí, y sí. madres y demás, porque los necesitamos. Y ya que estábamos hablando de Jessie y de tu mujer, pues a todas las mujeres nuestras, porque es que necesitamos esa soledad y necesitamos esos momentos para nosotros y ellas nos lo dan y nos Sí, respetan, sí, sí, nos sí. respetan esos momentos. Y es agradecérselo desde aquí. Después me quedo con una parte pequeña de tu gran interpretación, que ha sido los molinos de viento. Y Ah, tú eres un apasionado del siglo de oro español, por lo que estoy viendo. Me estás citando a Quevedo, me estás citando a los grandes, me estás citando a Cervantes, bueno, por ahí anda Góngora, me has hablado de Becker. Es decir, tú en A la sombra del siglo de oro dialogas con una de las épocas más brillantes de nuestra literatura, por no decir la que sí, más. ¿Qué sí, buscabas tú sí. con ese homenaje y cómo fue el proceso creativo? Pues mira, esto fue un ensayo que hice para la universidad, para la segunda carrera. Yo soy licenciado en Historia y licenciado en Humanidades. Cuando estuve haciendo Humanidades en la Universidad de Alcalá, tuve que hacer un trabajo. Me centré en el siglo de oro español porque me parece súper interesante, me parece increíble lo que se hacía en esa época con los medios que tenían y sobre todo con la censura que había. Por eso se titula A la sombra del siglo de oro, porque en aquella época los escritores se jugaban la vida, literalmente, al escribir según qué cosas, al denunciar según qué actitudes y al denunciar según qué políticas. ¿Vale? O sea, hay que recordar que la Inquisición era el aparato estatal que se saltaba los fueros de los distintos reinos que había en España y podían acusarte de hereje, que era el principal cargo en aquella época por el cual podías ir a la cárcel y podías acabar muy mal. Entonces, todo lo que saliera o todo lo que oliera a denuncia social, porque en aquella época estamos hablando de estamentos, estamos hablando de gente que nacía pobre y moría pobre, que el 95% de la gente no sabía ni leer ni escribir, que eso leían, escribían un 5% de la población y ese 5% de la población o incluso menos tenía el poder y el resto estaba debajo, que era quien tenía que hacer el trabajo sucio. Entonces, toda esa denuncia social que hay soterrada, no solo en la literatura, sino también en los cuadros de Murillo, en los cuadros costumbristas de Velázquez, todo eso, a todo eso quería yo sacarle el jugo, ¿vale? Por eso hice este trabajo y me centré en figuras como el Lazarillo de Tormes, que es anónimo precisamente porque estuvo en el índice de libros prohibidos, porque en aquella época fue el primer libro de denuncia, por así decirlo, de denuncia social de toda la historia de la literatura española, porque hasta entonces todo había sido épico, todo había sido precioso,
y resulta que la realidad no era esa. Entonces, El Lazarillo es la primera obra que rompe con todo eso, y a partir de ahí empieza la picaresca a tener más sentido, y empieza la denuncia social, empiezas ahí a borbotones, hasta llegar al Quijote, que no es picaresca, pero sí es la primera novela de humor, de gran humor, con letras en mayúsculas, que tenemos en nuestra literatura, y el comienzo de la novela moderna. Y para mí yo personalmente, la segunda parte del Quijote es lo mejor que he leído en mi vida. Me parece lo más brutal que hay. Habiendo leído habiendo leído la primera parte, en la segunda es donde Cervantes pule todos los errores de la primera, y me parece magistral lo que hace. Absolutamente magistral. Entonces yo hago un recorrido por El Lazarillo, por El Buscón de Quevedo, que también es otra obra picaresca que él escribe sobre sus años mozos aquí en Alcalá, precisamente, donde él estudia, y sigo con las novelas ejemplares de Cervantes, que me parecen fabulosas, fascinantes, sobre todo El Coloquio de los Perros, que me parece uno de los mejores cuentos, relatos cortos que hay en la historia de la literatura española, y termino con El Quijote, que es la gran obra maestra, y cómo Cervantes, a través del humor, no solo de la picaresca, sino del humor, cómo exprime la sociedad de su época y denuncia a través de dicho humor todo lo malo que hay. ¿Empieza a ser importante a partir de Cervantes el humor, o ya hay humor antes? Hay humor, por supuesto. A ver, en la historia de la literatura española tenemos, sobre todo, la tragicomedia, que es el título original de Calisto y Melibea, que es la Celestina. Tragicomedia sería más o menos la gran obra de referencia, pero antes de eso tenemos el libro El Buen Amor, de Arcipreste de Hita, que es la gran obra de humor, entre comillas, que hay en la Edad Media, y en la cual nos deberíamos fijar más. ¿Por qué digo esto? Porque en la Edad Media dicho humor estaba muy censurado, estaba muy perseguido, sobre todo meterse con la Iglesia había que tener estómago para meterse con la Iglesia, porque podías acabar muerto. Y el Arcipreste de Hita lo hace con una delicadeza, lo hace con un humor que es para quitarse el sombrero. Luego, entonces, hay que reconocer la valentía de todos aquellos autores dentro de su contexto y buscar con lupa cómo lo hicieron. Entonces, yo, debido a mis estudios, pues quise centrarme en eso, y de ahí ese ensayo que se llama La sombra del siglo de oro, que también está en la editorial bubok.es y que está en formato PDF. Perfecto. Y en tus poemas yo veo que puede haber un papel importante de lo que es el efecto físico, ¿no? Del lenguaje, ¿no? Quizás, ¿no? Te revuelvo, grito, estallo, caigo. ¿Es correcto eso o no? ¿En tu proceso creativo entra dentro de eso, de lo que es la reivindicación de lo que es la expresividad? Por supuesto. Sin expresividad estamos muertos. Es tan simple como eso. Los verbos están para usarlos. Es así. Es quizá la parte más importante, ¿no? La acción, ¿no? Por eso es el núcleo de la oración, ¿no? Efectivamente. Eso es. Sin verbo no hay. Fíjate, esto se lo digo yo a mis alumnos. El verbo es el corazón que hace que todo lo demás. El verbo es el corazón que late, que hace que todo lo demás bombee. Que todo lo demás fluya, perdón. Entonces, sin verbos no hay nada. Sí, dime, perdona. No, perdón. Tú puedes describir una flor y puedes adjetivarla de 1000 maneras, o puedes describir a una mujer y también la puedes adjetivar de 1000 maneras, a cuál más preciosa. Pero si no le metes chicha, si no le metes acción, se queda corto. Claro, porque yo soy licenciado en filología inglesa, ¿no? Y eso me hace que esté muy vinculado con lo que es la lengua y la literatura y demás. Entonces, cuando yo analizo frases con mis alumnos, mis sobrinos, mis primos, mis alumnos, algunos hijos de amigos y tal, que vienen a que le des clase o un refuerzo o lo que sea, ¿no? Y aparte que soy profesor de español para extranjeros, pero esto ya es un tema ya aparte, ¿no? No es mi profesión, sino que es un tema ya aparte que hago por mí y por la gente que
que lo necesita, ¿no? Entonces, yo siempre les digo lo mismo cuando analizamos sintácticamente una frase. Yo les digo, escúchame, el verbo, tú eres el detective. Yo compro unas gafas estas de cachondeo, le pongo una gorra o lo que sea. Tú eres el detective. Pregúntale al verbo. El verbo es el chivato, es el soplón. Tú pregúntale, ¿quién ha robado el pan en la casa de San Juan? Manolo. Pues Manolo es el ladrón. ¿Quién ha cogido esto de lo otro? ¿Quién tocó el balón antes que Messi? ¿No? Pues este tocó el balón antes. Pues ese es el. Y al final tú eres detective y el verbo te va a decir quién ha sido el que ha ejecutado la acción. Y se lo explico un poco así. Me he acordado cuando tú has dicho que es el corazón, ¿no? Porque es verdad, es el corazón de la oración. Perfecto. ¿Y qué emociones pretendes tú despertar en el lector cuando abren tus páginas? Pues yo conectar con ellos, simplemente, que identifiquen lo que están leyendo como algo suyo, como algo que también les ha pasado a ellos y que fluyan. Ya está. Yo el mejor premio que he podido tener en esto de la literatura, con los libros y tal, pues las presentaciones que he hecho, cuando he recitado algún poema, a alguien que no conoces, que te venga y te diga, oye, que eso que has recitado me ha encantado porque yo me he sentido identificada o identificado porque yo he vivido eso. Y yo lo he vivido tal cual lo estás describiendo tú, tal cual lo estás recitando tú. Entonces, si tú conectas con ese alguien que no conoces a través de los sentimientos, a través de la poesía en este caso, y se crea ese vínculo de unión, no hay nada más bonito que eso. Es que el premio es ese. El premio es ese, da igual que sea uno o que sean 50.000. Hombre, El si hilo son 50, emocional, ¿no? El claro, hilo emocional. si son 50.000 mucho mejor, ¿no? Pero que te digo que con que una persona ya te diga, oye, que eso que has dicho me ha emocionado porque yo he sentido lo mismo que tú, ya has conectado, ya el premio lo tienes ahí. Y esa es la Sí, intención por lo menos de lo que yo escribo. sí, 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 sí. Emocionar, como he dicho antes, porque a mí me emocionaron las letras en su día de Dire Straits y luego toda la literatura que he leído a lo largo de mi vida y que a mí me ha emocionado. Si yo puedo transmitir esa misma sensación, el trabajo está hecho. Hemos hablado antes de tebeos, de cómics. ¿Tú Sí. trabajas en bosquejos, en grandes, o sea, a grandes rasgos cuando escribes o te dejas llevar directamente por la pasión, como decía Bukowski, y vomitas? Me dejo llevar. Me dejo llevar porque ya te digo que es que no tengo mapas. La brújula la tiré hace tiempo y yo me dejo llevar, fluyo y a ver qué sale. Luego me sorprendo y luego sí, evidentemente hay mucho trabajo detrás de eliminación, de sacar brillo, de pulir, de darle con el cincel, martillo, venga, venga, y dejarlo como a ti te gusta. Pero sí, yo me dejo llevar, es inspiración pura y dura. No hay más. Bukowski decía que él escribía desde las tripas. Eso es, ¿Tú eso es. escribes desde las tripas también, Siempre, Santiago? siempre, sí, 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 Hay que escribir desde las tripas. sí, definitivamente sí, sí, sí. Vale. Sí, vamos a ver, también se puede escribir desde aquí arriba, Ujú. pero eso obedece ya a un texto más científico. Aquí no hablamos de ciencia, aquí hablamos de literatura. Aquí hablamos de rayos y de truenos, y de tormentas y de mareas, y de monstruos que se emergen del mar y que salen de debajo de la tierra. Aquí no hablamos de la división de una flor entre pétalos y sépalos. No, no, aquí hablamos de lo terrible, de lo divino y de lo humano. Entonces ¿Y hay que echarle pasión, hay que echarle tripas. cómo ves tú desde esos 14, 15 años que hablabas que escribes y que ya leías y analizabas las letras de los grandes y de los genios de la canción y de incluso las traducías del inglés al español, que eso había unos diccionarios así, me acuerdo yo. Yo Sí, tenía un sí, diccionario Vox verde que te pegaba en la cabeza con el diccionario y te llevaba doliéndote 3 días, ¿sabes? Y te ponía ahí un pedazo de diccionario, pero un diccionario, ¿eh? De lo que dices tú ahora, dale eso a un niño, dice, ya. Como a los que castigaban así pisape a cogerlo ahí, igual, ¿entiendes? Pues, efectivamente. pues Sí, yo, sí. yo recuerdo eso, ¿no? Como anécdota. Entonces,
yo te quería preguntar, ¿no? Tú, ¿cómo ha evolucionado tu estilo desde que escribías entonces hasta hoy en día con tus últimas publicaciones y con Yo Monstruos? Pues ha evolucionado en el sentido técnico de la palabra. A ver, cuando tú empiezas a escribir, no piensas. Tú sueltas lo primero que te viene a la cabeza y con eso ya dices, aquí he escrito un poema. Sí, vale, has escrito un poema, pero realmente le has dado el significado que tú quieres. Te vas a conformar, sobre todo eso, te vas a conformar con dejarlo así. De verdad que no quieres darle más brillo, de verdad que no quieres que impacte más, de verdad que no quieres que sea lo suficientemente o lo tan contundente para que llame tantísimo la atención que revuelva por dentro, de arriba a abajo, de norte a sur, de este a oeste, a una persona, a la persona que lo esté leyendo. O sea, la gran diferencia es esa. La gran diferencia es que tú sigues escribiendo desde las tripas, como cuando eras adolescente, pero antes de lanzarlo al mundo, por así decirlo, lo piensas 4, 5 y 10 veces, lo pules mucho y le das el sentido que tú quieres. Porque entra dentro la técnica y entran dentro las influencias literarias de maestros que están ahí detrás. Para mí, lo que es la poesía dentro de la literatura es el género más complicado de escribir. Sí. Sobre todo si se respeta ya lo que es la métrica, la rima y todo Ah, eso. bueno, Eso ya es un laberinto, ¿no? O sea, a ver, hombre, hoy en día el verso libre permite muchas más cosas y también puede tener mucha más pegada y ser mucho más comprensible. Porque, es sí. decir, un chaval de los que va a tu clase es difícil, con 14 o 15 años ya era difícil interpretar que estaba hablando de la muerte, de lo otro, de no sé qué, de un ser querido, de lo que fuera, ¿vale? Era más complicado. Hoy en día yo lo veo más accesible o también yo he crecido y he leído mucho más, ¿no? Pero Sí. yo te quería preguntar, en cuanto a la complejidad de lo que es la poesía, ¿qué le dirías a quien considera esa poesía inaccesible a la hora de escribirla? ¿Te refieres a la poesía clásica? A la poesía clásica y a la moderna. Es decir, te viene un alumno y te dice, Santiago, yo es que me gusta mucho la poesía, pero yo escribirla es complicadísimo escribir poesía. Yo no puedo escribir poesía. ¿Tú lo Sí. animarías a esa persona a escribir poesía? A ver, eso me ha pasado ya. Eso me ha pasado porque hay uno de los ejercicios de la ESO es precisamente escribir tu propio poema. Entonces, a ver, vamos a ir por partes. Yo lo primero que les digo es, escribe, tú escribe lo que quieras, lo que sientas, todo lo que sientas, sácalo desde las tripas, como hemos dicho antes. Revuélvete y vomita todo eso en el papel. Y una vez que lo hayas hecho, vamos a pulir, vamos a adaptar la rima que te están pidiendo, si es un soneto, si es una lira, y vamos a manejar el vocabulario para que entiendas que lo mismo se puede decir de distintas maneras, sobre todo para que impacte más e impresione más al lector, que es al final a quien va dirigido esto. Entonces, es la guía que yo tengo con ellos. Tú primero escribe todo lo que te salga y luego ya lo vamos puliendo tranquilamente. O sea, primero la funcionalidad, llamémosla así, para que impacte en el corazón de la otra persona y después Sí, ya lo que es la estética. sí, exacto. Primero es la inspiración pura y dura y luego ya está la técnica. Luego está Tú lo ya... tratas como el arte, ¿no? Como una escultura, digámoslo así. Tú coges Sí, esa eso es. piedra en bruto y dices, mira, te voy a poner delante de una piedra en bruto y vamos a empezar como hacía Miguel Ángel y vamos a empezar a hacerle para que luego se vea lo que tú has hecho. Y me vas a entregar el primer poema, lo vas a ver tú, lo vamos a hacer una foto, que hoy en día es muy fácil, y después vamos a ver el resultado final y vamos a ver cómo ha evolucionado tu poema desde aquí hasta aquí. Eso Es una es. buena técnica. Perfecto, Así pues me es. encanta, me encanta. Y después te quería preguntar también si tú tenías algún proyecto literario en marcha que puedas adelantarnos ahora. Sí, yo ya te digo que no paro. Sí, tengo uno que está casi terminado. A ver, está terminado ya. Lo que pasa es que, bueno, tú sabes que una obra nunca se termina.
una obra, a medida que vas evolucionando a lo largo de los años, le vas añadiendo cosas. Entonces tiene que llegar un momento en el que tienes que parar. Da igual que sea poesía, que sea escultura, que sea pintura, música, lo que sea. Entonces, yo tengo un proyecto ya terminado, al que le estoy puliendo las bandas sonoras, que es lo único que me falta, y es un poema, es un megapoema, por así decirlo, de 37 o 39 folios, no me acuerdo ahora mismo, que está dividido en 3 actos. Y va a ser la continuación de Yo Monstruos. Lo que pasa, es decir, va a ser poesía narrativa también. Le voy a dar una vuelta de tuerca que no quiero desvelar porque va a ser un impacto brutal. Aviso ya de que no va de monstruos esto. Es la continuación porque los monstruos, el Yo Monstruos, es un viaje de la oscuridad a la luz y este siguiente va a ser un viaje a la luz más pura. Es decir, es como Dante. Dante, la Divina Comedia, empieza en el infierno y luego va luego al purgatorio y luego sube hasta el paraíso buscando a su amada. Pues esto es más o menos igual en el sentido de que yo he hecho un recorrido por la oscuridad más densa que representa el libro Yo Monstruos, representa el Minotauro hasta llegar al amor, aunque esté el amor equivocado, y de la solución al final del espectro de Yo Anima. Lo que viene después es una continuación, pero una subida hacia la luz más pura. Es un poema dividido en 3 actos y estoy muy, muy contento, muy orgulloso de haber escrito esto, porque va a ser 3 veces más brutal, 3 veces, 3 veces más brutal que Yo Monstruos. Muy, muy Dante, ¿no? Como me estás diciendo, es decir, de los infiernos al cielo, ¿no? Prácticamente pasando por el purgatorio, ¿no? Te puedo decir que es, en primicia te puedo decir, porque esto no lo sabe nadie, que va a ser un homenaje, y es un homenaje, de hecho, no es que vaya a ser, porque es que lo es. Es un homenaje a mi madre, que falleció hace 4 años, y como es un homenaje a mi madre, es un homenaje a las mujeres, es un homenaje a todas las madres y es un homenaje a todas las mujeres. Es algo tan brutal que más de uno se va a quedar con la boca abierta. Voy a provocar un terremoto a escala poética. Te lo digo muy en serio. Y te va a venir aquí a presentarlo, ¿no? Queda lo que haga falta. Queda, por supuesto, no dudes, quédate con estas palabras. Voy a provocar un terremoto a escala poética, porque Yo Monstruos ya lo es. Yo Monstruos está dando mucho que hablar y muy bien. Las críticas que tengo en Amazon son increíbles y doy las gracias desde aquí a toda la gente que está volcando con el libro, a todos los lectores que me están felicitando por ello, incluso desde el otro lado del Atlántico, que ya me están leyendo, que me parece magia pura. Desde aquí les mando un abrazo con un cariño inmenso y dar las gracias a todos. Y esto va a ser muy heavy, ¿eh? O sea, va a ser más heavy, va a ser tan heavy que solo hay 2 opciones. O bien los profesores de lengua y literatura me van a pegar por la calle cuando lean esto, cuando lean el siguiente libro, o me van a felicitar. No hay más, ¿eh? Bueno, hay que arriesgarse, hay que arriesgarse. Sí, sí, Aquí, yo me la juego siempre. por lo que veo, tú te la has pasado teta escribiendo Yo Monstruo. Han sido muchas noches de insomnio, Leo, pero muchísimas. O sea, a mí me cuesta dormir mucho porque yo trabajo por las tardes, cuando llego por la noche es tarde y claro, tú no llegas a trabajar y te acuestas Tú ya directamente. estás con el motor puesto. Es como hacer deporte por la noche, ¿no? Eso Ahí es. con el motor. Sí, además, sobre todo por la noche, que es un momento del día que nadie te molesta, que está todo tranquilo, que te puedes relajar, pues al final yo acababa dormido con las letras en la mano, por así decirlo, con algo que he tenido que se ha borrado sin querer y luego he tenido que recuperar. Y estoy muy, muy contento, muy orgulloso por lo que viene. No sé cuándo se va a publicar, no voy a desvelar el título, es un título precioso, es un poema que va a dar mucho que hablar, más todavía que Yo Monstruos. Lo ha leído una persona solo y ha sido un compañero mío de trabajo y le ha gustado tanto que bueno,
estoy haciendo otras cosas. Yo es que va a ser una bomba, te lo digo en serio. Va a ser una Perfecto. bomba, pero nuclear, además. Pues Y de las buenas. me alegro de que nos lo den primicia aquí, porque Una paso bomba estamos. pública. Sí, sí, sí. A ver, estoy contigo de acuerdo en que como no soltemos los textos, como decía Gabriel García Márquez, nunca tendrían cabida en la publicación, es decir, siempre estaríamos retocándolos. Exacto. Eso, y después, ¿crees tú, por lo que me estás contando, no sé si estoy sacando yo una lectura aventurada o no, ¿tú crees que tu, tu carrera literaria tiene que ver mucho con tu carrera vital? Por supuesto. Por supuesto. Es que, a ver, hay que empezar diciendo que la literatura es algo terapéutico. Y yo me sigo manteniendo en esa línea terapéutica. Lo que pasa es que ahora con los años, evidentemente le metes el tema de la técnica, pero no deja de ser algo terapéutico, eso siempre. Son inquietudes, son voces, son esa revolución que hay en las tripas, Mira, fíjate, estoy tan acostumbrado a escribir que cuando paso 3 o 4 días sin escribir un poema, ya me pongo nervioso. Ya no soy yo, ya me falta algo. Y es por costumbre, es por necesidad. O sea, es un hábito y es una necesidad. Entonces necesito sacar lo que hay dentro y necesito plasmarlo en la escritura. Sí, sí, tiene que ver todo perfectamente, por Yo lo veo supuesto. como el ejercicio, ¿verdad? Es decir, cuando estás Sí, acostumbrado a hacer ejercicio, a caminar, o a darte un carpeo, o a correr, o como que te hace falta, ¿verdad? sí, así es, sí. Muy Efectivamente. bien, muy bien. Y ya, pues bueno, antes de despedirnos, aunque yo estoy disfrutando muchísimo de esta conversación tan nutritiva como yo la llamo, es decir, ¿tú qué consejo le darías a alguien que empieza a escribir desde el vértigo del papel en blanco? Pues que se deje llevar. Ya está, es que no hay más. Que se deje llevar, que fluya, que se lo pase bien. Sobre todo tiene que disfrutar con ello y que fluya. Que lea mucho, que lea muchísimo, que se documente muchísimo, que aprenda de los grandes maestros, que son grandes maestros por algo, y que escriba mucho y que se equivoque lo más posible y que luego lo pula lo más posible y que no se rinda nunca, de verdad. A pesar de las críticas que tenga, que no se rinda nunca. Hay una frase que yo llevo a gala mi vida, que dice así, dice, derrota tras derrota hasta la victoria final. Es una frase que dijo Ho Chi Minh, si no me recuerdo mal, en los años 60 cuando los norteamericanos invadieron Vietnam. eh, Le preguntaron qué iba a pasar, porque los americanos con esa potencia de fuego, con todo el armamento que traían, pues iban a acabar aplastando a Vietnam del Norte, a la Vietnam comunista, iban a acabar dejando tranquilo Vietnam del Sur, iba a seguir siendo capitalista. Luego pasó lo contrario. Al final fueron los vietnamitas el Viet Minh fueron los que ganaron. Entonces, él dijo esta frase que se la dijo a los periodistas, que era eso, dice, no te preocupes, iremos derrota tras derrota hasta la victoria final. Entonces, así. Y la vida yo creo que es un poco eso, no se trata de los éxitos que tengas, se trata de las derrotas de las que te puedas levantar. Entonces, lo que hay que hacer es fracasar más y fracasar mejor. ¿Qué enseña No la mejor. victoria que no enseña la derrota, Santiago? La victoria te da un momento de paz, te da un momento de decir, pues parece que he hecho las cosas bien, pero es un momento. Vamos a ver, tú si esto, por ejemplo, lo enfocas en cualquier partido de fútbol, que a mí me gusta el fútbol, te puedo decir que a lo mejor tú puedes ganar un partido de fútbol, puedes ganar un campeonato de, yo qué sé, la Liga, la Copa Europa, lo que tú quieras. Pero es que para el siguiente partido eso ya no vale, porque es otro partido distinto. Entonces, con esto pasa igual. Tú has escrito un poema, has escrito un libro, te dan un premio, perfecto, maravilloso. Pero es ese premio para ese momento. Para el siguiente no sirve. Porque ya está, el premio ya está dado. Entonces, te tienes que buscar la vida, tienes que darle otra vez al coco y tienes que seguir eh, haciendo lo tuyo de esa manera. Es decir, sí, Y la paz.
un triunfo también es muy efímero, ¿no? Una derrota está toda la vida presente y tú aprendes de esa derrota o de ese error, pero una victoria o un Sí. triunfo es muy efímero, ¿no? Las cicatrices se quedan para siempre. Y eso es lo que te hace, no las que tengas, sino las veces, como he dicho antes, las veces que te levantes. Yo la he cagado tantas veces, he tenido tantos errores en mi vida, tantísimos errores, y sigo teniéndolos. Hoy, sin ir más lejos, he tenido un error garrafal, pero garrafal. Que al final lo único que puedes hacer es echártelo a la espalda, echártelo a la espalda y decir, no me va a volver a pasar, voy a rectificar esto. Por ahí no. Efectivamente. Y yo me hace mucha gracia, a ver, yo no me gusta criticar a la gente, ¿no? Pero cuando dice alguien, yo no me arrepiento de nada en mi vida, yo lo veo muy categórico, ¿no? Es que, a ver, Muy cada uno es cada uno. absoluto, ¿no? Yo me arrepiento de muchísimas cosas. Yo también, pero como ya están hechas, no hay, no hay vuelta atrás. Entonces, lo triste no es eso. Lo triste es descubrir que tal y como eres como persona, seguramente yo cometería los mismos errores otra vez. Entonces, dices, madre mía, si es que estoy atrapado en esto. Yo creo que aunque viviéramos 10 vidas, la 11ª diríamos, ostras, me he equivocado, ¿sabes? Sí, sí, es Porque no así. depende todo de ti, depende de muchos No, por factores y de supuesto. mucha gente que está influyendo en esos factores. Pero bueno, Eso es, sí. cada uno. Y yo te quería, antes de irnos, ¿dónde Dime, podemos dime. encontrarte, Santiago? A mí me podéis encontrar en Instagram. Ahí la cuenta donde yo publico poemas y donde yo publico, donde yo escribo y donde publico todo publicable, se llama arroba entre la luz y las sombras con guiones bajos. Ahí es donde estoy yo de cara a todo el mundo. Yo también tengo una cuenta en Facebook que ya es personal, Santiago Espósito Amaro, pero sobre todo en Instagram. Sí estoy empezando con el TikTok también, que pone Kamawoki, que es el nick. ¿Kamawoki con K o cómo? Con K, esto me aparece aquí. Ahí, ¿Ves? Kamawoki. Pero los Woki de Star Wars. Sí, sí, esos. Explica eso, explica Kamawoki, ¿de qué viene? Pues muy sencillo, la culpa la tienen mis amigos. Mis amigos de toda la vida, que somos todos unos fanáticos de Star Wars, pues como yo soy el más alto y el más grande, me, me equipararon a Chewbacca y me dijeron Kamawoki, que es una palabra que sale en el Imperio Contraataca y hace referencia a Chewbacca en un idioma de estos de Jabba el Hutt, me Un parece Woki que es. grande, ¿no? Era, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Entonces, como me pusieron ese mote, dije, pues oye, me ha gustado. Como a mí No, me encanta Star Wars, dije, pues así, aquí me quedo con él y ya los está. amigos tan indispensables y tan cañeritos a veces, ¿eh? Sí, sí, Pues nada, un saludo también a los grandes amigos tuyos y los grandes amigos de todos, que sin eso es, ellos la vida sería, aparte de más trágica, mucho más aburrida. Y nada, efectivamente. con esta reflexión sobre Kamawoki, nos despedimos y te El poder agradezco de la fuerza, muchísimo de tanto el poder de la fuerza de seguir adelante, como tú decías. Yo eso te es. agradezco mucho que hayas compartido nuestro universo, hayas abierto la puerta a tus procesos creativos, sobre Ujú. todo tu honestidad y que nos haya permitido recorrer tus palabras, silencios y esa fuerza vital que nos has transmitido. Y la Vale. sabiduría sobre todo. Yo te quiero agradecer a ti, Leo, la entrevista tan magnífica que hemos tenido, la oportunidad que me has dado, y quiero mandar un saludo muy especial a la persona que tiene la culpa de esta entrevista, que se llama Eva Calo, que tú le hiciste una entrevista a ella hace tiempo y me estuve fijando y le pregunté. Antes de contactar con ella, le pregunté. O sea, antes de contactar contigo, perdón, le pregunté a ella a ver si podía, no podía, etcétera, si iba a ser una historia, ¿no? Yo no quería molestar. Entonces, la culpa y las gracias hay que dárselas primero a ti y a ella también, a Eva. Así que un saludo muy grande y un abrazo muy grande para ella porque es la Eso, culpable de esta eso te iba a entrevista. decir. Pues yo un saludo a Eva, un abrazo fuerte también, porque es magnífica, tanto como Sí, escritora, yo se lo digo, como sí, narradora es y increíble, como increíble. persona, ¿eh? Es Eh, impresionante. Y muchas gracias por haberme recomendado a Santiago, por supuesto, y que aquí, pues gente como tú, gente como Eva, la buena gente a mí, ¿eh? Yo, pa' aquí. Y si tú quieres a alguien que venga y sea buena gente,
aquí, para mi experiencia como escritor, ¿vale? Y como escritora. Muy bien. ¿De acuerdo, Santiago? Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Antonio. Un abrazo de estos grandes, heavy, rockeros. Igualmente, ahí está. Y los puños ahí, vámonos a luchar. Eso, siempre. Venga, A luchar hasta siempre. luego. Un Venga, hasta luego, abrazo. Santiago, a Chao. cuidarse. Un abrazo.